Empezando. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a comenzar dando estos aspectos generales. Recordemos que lo clasifico en macroscópico, histológico y bioquímico. En macroscópico se da una disminución del peso cerebral y pues con mayor pérdida de corteza, cerebelo y hipocampo. Histológico hay disminución de interconexiones dendríticas y de dendritas totales y lesiones neurofibrilares. Y bioquímico, disminución de la síntesis y de los receptores de los neurotransmisores, principalmente norepinefrina, dopamina, y pues todo esto se traduce en estos componentes que son memorización, atención, concentración y propensión a la depresión. Ahorita voy a hablar más de eso. Entremos en macroscópico. Como lo mencionaba, el peso disminuye aproximadamente del 10 al 15% del peso pues, del cerebro. Son unos 1.500 gramos y serían aproximadamente 233 gramos. La mayor pérdida se da en la corteza prefrontal y en el hipocampo, como lo podemos ver aquí en esta imagen, que no sé muy bien, pero nos dice que principalmente se da en la corteza prefrontal lateral y en el hipocampo, y la que menos tiene pérdida o tiene muy baja pérdida es la de la occipital. Aquí los dejo. También aumenta la resistencia vascular en el cerebro y disminuye también el flujo sanguíneo, que aproximadamente disminuye un 20%. Asociado a toda esta pérdida de masa y todo eso, se da el crecimiento de ventículos laterales y el estrechamiento de todos los surcos. Y pues esta pérdida también de peso y de masa se debe a una tanto atrofia como pérdida celular. La atrofia empieza aproximadamente a los 60 años de edad o se incrementa ahí, y una pérdida también de células con una muerte celular. Pues este deterioro del encéfalo, de las capacidades, se comienza a dar aproximadamente durante los 30 años en un paso constante y continuo, pero realmente lento, y principalmente a los 60 años es cuando se empieza a dar esta atrofia y muerte. En médula espinal disminuyen las motoneuronas y también la cobertura de los axones, que es la mielina, haciendo que las motoneuronas restantes aumenten sus ramificaciones y su tamaño para compensar esta muerte celular, lo que causa reducción del control motor fino y la destreza manual. Histológicamente, como ya mencioné, la atrofia cerebral ya después de los 60 años. También hay una respuesta inflamatoria y activación de la microglía, que la microglía, como vimos, ya es el componente inmunitario del cerebro. Está la micro y la macro. La macro se compone de los astrocitos, de los oligodendrocitos y células ependimarias. Se da una degeneración neuronal y se reemplaza por gliosis, es decir, aumentan también las células de la glía, así como también se pierden ciertas y pierde su estructura. Se da pérdida dendrítica y aquí está un punto importante, que es lo de la plasticidad neuronal, que las neuronas restantes emiten árboles dendríticos ampliados para poder compensar esta pérdida, más en las personas mayores pues no se da de manera tan eficiente. También se da propensión a placas neuríticas, que son amiloides, se va acumulando esta proteína, y neurofibrilares, que también son otros tipos de proteínas que se entrelazan y se van acumulando en las neuronas. Y pues la barrera hematoencefálica se hace más permeable,
causando mayor paso de medicamentos al sistema nervioso central, y pues es un punto importante a tener en cuenta cuando se quieren administrar medicamentos. Aquí en estas imágenes podemos ver lo que es la glía, y aquí las conexiones, las dendríticas. Aquí están las espinas dendríticas, donde se conectan. En cuanto a los cambios bioquímicos, como ya había mencionado, principalmente se reduce la acetilcolina, noradrenalina, dopamina y GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Aquí más o menos les pongo para qué sirve. El comportamiento y el estado de ánimo se dan principalmente por las vías noradrenérgicas, serotonérgicas y dopaminérgicas, mientras que la atención y la memoria tiene que ver con las vías colinérgicas. También el metabolismo energético y los factores externos ambientales, tabaco, etcétera, van a dar lugar a una mayor cantidad de radicales libres de oxígeno que van a causar daño en biomoléculas como el ADN, los lípidos de membrana y las proteínas. Aquí pues tengo más complementado de los neurotransmisores que se reducen, pero principalmente son estos. Mientras que las hormonas que disminuyen, aumentan, en las que disminuyen tenemos vitamina D, estradiol, etcétera. Pues tenemos varias aquí, muchas de ellas tienen que ver con el metabolismo óseo, y de ello vamos a hablar también. Al disminuirse, pues también repercute en el aparato musculoesquelético. Y las que aumentan principalmente, tenemos el cortisol, que ya habíamos mencionado, y que aumenta pues el deterioro también. Prolactina, noradrenalina, insulina, hormona paratiroidea, etcétera. Y pues estas son aquellas que no tienen cambio. Sí. Ahora, ¿cómo se expresan todos estos cambios? Tanto en estructura como histológicos, como bioquímicos, ya en comportamiento y todo eso del paciente. Los clasifico en cognitivos, motores y de la personalidad. En cognitivos, lo principal que se afecta pues es la memoria, debido a un deterioro del sistema límbico. Como ya había mencionado, este deterioro cognitivo comienza aproximadamente a los 30 años y va de manera continua, pero no tan exagerada. Hay una menor velocidad de procesamiento, con lo que esto se representa como una menor capacidad de aprendizaje, memoria, solución de problemas. Aquí tenemos un aspecto importante que destaca, que es la memoria episódica, que es cuando el paciente olvida ciertos aspectos, como un nombre de una persona o también un episodio en concreto, pero sí puede recordar otros aspectos o algo en general de ese episodio o de la persona que conoce, más se le olvidó el nombre. Y a esto se le llama síndrome de la punta de la lengua, que como que sí conoce a la persona o el evento, pero no puede mencionar el nombre en específico. En cuanto a cambios motores, se da por una degeneración en estas estructuras, que son los ganglios basales, lóbulo frontal, sustancia negra, y se va a manifestar como marcha inestable, menor equilibrio, menor reacción, principalmente en tareas que tienen que ver con dos tareas. Es una cognitiva, como hablar, por ejemplo, y otra motora, como caminar. En eso se les dificulta. También hay incapacidad para ajustes posturales rápidos al caminar, por lo cual se representa por caídas. Es muy importante en estas personas. Y cambios en la personalidad. Se da una acentuación de rasgos de la personalidad que ya tenía el paciente o la persona mayor. También se puede dar que sean más obstinados, más cerrados, repetitivos, centrados, conservadores, o bien
pueden tener una actitud completamente contraria a esto, que es más flexibilidad, vacilación, aceptación poco crítica de ideas. Y vamos a pasar al aparato musculoesquelético. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Gran parte ya lo habíamos platicado ayer, ¿no? ¿Regresa al anterior? Sí. Todo lo que vimos, lo que dijiste hace rato ya es parte de lo que habíamos comentado ayer. Finalmente, todos los cambios que hay en el sistema neurológico se van a ver o van a traducirse en estas cosas que nosotros podemos observar. No es que disminuya la memoria, no es que disminuya nuestras funciones cognitivas. Aquí lo principal es que, como comentábamos ayer, disminuye la velocidad de conducción nerviosa y esto hace que todo lo que tenga que ver con la conducción nerviosa también disminuya su velocidad. Entre ellos, el procesamiento de la información. ¿Sí? Si en mis neuronas el estímulo se transmite de manera más lenta, pues lo que yo voy a tratar de percibir, el estímulo que yo voy a percibir, va a llegar más lentamente al cerebro y mi capacidad de reacción también va a disminuir. ¿Sí? Entonces, esto aplica tanto, por ejemplo, los reflejos, como cualquier estímulo que pueda yo tratar de percibir por medio de la audición, la vista, cualquiera de los órganos de los sentidos, la propiocepción incluso, y también se ve afectada, por ejemplo, el procesamiento de la información. Hay una disminución en la velocidad de procesamiento de información. ¿Qué significa? Que si yo quiero recordar algo, me va a llevar un poco más de tiempo que una persona pobre tratar de recordarlo. En primera, tratarán de buscar la información en el cerebro y después transmitirla. ¿Sí? Entonces, lo normal que ocurre con el envejecimiento no es que se le olviden las cosas a la persona mayor. Eso no es normal. Lo normal es que le lleve un poco más de tiempo tratar de recordar las cosas. Y por lo tanto, toda la realización que tiene que ver con solución de problemas, etcétera, también se ve afectado, pero solamente en el sentido del tiempo. ¿Sí? Le lleva más tiempo el resolver problemas, le lleva más tiempo el analizar diferentes situaciones, pero no tendría por qué tener problemas para resolverlos. Solamente le lleva un poco más de tiempo. Entonces, a eso se refiere con el síndrome de la punta de la lengua. ¿Qué quiere decir la palabra? Tardan un poquito más y la sueltan. ¿Sí? Pero ya cuando hay un problema de memoria, ya cuando definitivamente no puedan recordar algo, eso ya no es normal. Y entonces sí tenemos que investigar y tenemos que evaluar las esferas cognitivas para ver qué tanto deterioro hay. Y si hay deterioro, si logramos objetivizar ese deterioro, entonces sí dar tratamiento. Buscar las causas, buscar los factores, tratar de eliminar o controlar los factores y entonces sí dar tratamiento. Respecto a los cambios motores, pues todo lo que tiene que ver con la propiocepción se ve afectado por esta disminución de la velocidad de conducción, además de los cambios que hay en la desmielinización, en la denudación neuronal debido a este acortamiento de las dendritas. No nada más ocurre entre neuronas, comentábamos la vez pasada, que también puede ocurrir en la interacción neurona-músculo. ¿Sí? Con la placa neuromuscular o las neuronas motoras. Entonces, esto va a impactar también en la movilidad. ¿Sí? La propiocepción se vuelve ya un problema, puede haber ciertos cambios en la marcha que no nada más están relacionados con la propiocepción, sino también con los cambios en el sistema musculoesquelético que vamos a ver a continuación. Entonces, esto hace que la persona tenga una manera diferente de caminar, una manera diferente de posicionarse en el ambiente, y esto lo pone en mayor riesgo, por ejemplo, de caer o de tener problemas para la marcha. Y respecto a la personalidad, no es que las personas mayores o sean más obstinados, o más repetitivos, o más rígidos, o más conservadores, o que sean todo lo contrario. Se refiere a que según la personalidad que nosotros tenemos, los rasgos que tienen un mayor peso, una mayor relevancia en la personalidad, todavía van a tener más peso cuando estemos viejos. ¿Sí?
Llevamos psicología, ¿verdad? Sí. ¿Saben algo de la personalidad? ¿Qué saben de la personalidad? Regresemos otra vez a las materias básicas. ¿No? ¿Nada? Hay muchas teorías respecto a la personalidad, pero la mayoría hablan de que no hay una personalidad o no hay diferentes personalidades, sino que la personalidad es el conjunto de múltiples rasgos que todos tenemos, pero cada uno de esos rasgos está presente en diferente intensidad en cada uno de nosotros. De tal manera que esos rasgos que se encuentran más presentes en nosotros todavía van a incrementar el peso de nuestra personalidad cuando nosotros estemos bien. De tal manera que si yo soy muy irritable, no, voy a ser más irritable. Si yo soy muy cuadrado, voy a ser más cuadrado. No sé. Si yo tengo una concha muy grande y me vale todo, cuando esté viejo me va a valer más todo todavía. ¿Sí? Entonces, aplica para uno y para otro lado. Nuestros rasgos de personalidad que más peso tienen, todavía van a tener más peso cuando estemos bien. Y van a silenciar o van a opacar más aquellos rasgos que tenemos en su poca cantidad o en poca intensidad. ¿Sí? Vean, personalidad es muy interesante. Entonces, esto con la finalidad de no estigmatizar a la persona mayor. No es que porque sea mayor uno ya es rígido, o porque sea mayor a uno le vale todo. Más bien, esto es tan diverso como la propia personalidad de todos nosotros. Cada uno tiene diferente personalidad porque el peso que tiene cada uno de nuestros rasgos es diferente en cada persona. Y eso tiene que ver desde la cuestión genética como la cuestión ambiental. Y eso nos va dando herramientas para responder ante los estímulos que nos va ocurriendo durante la vida. Entonces, estos rasgos también pueden ir aumentando y disminuyendo conforme avanza, conforme vamos viviendo, pero finalmente cuando estemos viejos, los rasgos que tengamos más fuertes todavía se van a volver más fuertes. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Continúa. En cuanto a la propiocepción, también tiene que ver con esto, ¿verdad? Ajá. Su capacidad de ajustes posturales rápidos. Eso tiene más que ver con la velocidad de conducción nerviosa. Si yo tengo un cambio de posición, voy a tardar más tiempo en procesar y en detectar en qué posición me encuentro respecto al ambiente. Y si estoy en una mala posición, mi centro de gravedad no está en un lugar adecuado, voy a tardar más tiempo en reaccionar y es más probable que me caiga. Entonces, esa capacidad de reacción puede verse disminuida y me hace más susceptible. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar sobre el aparato musculoesquelético, que pues también tiene relación con el nervioso, por la placa neuromotora. En general, aquí se da una pérdida de la masa y también una disminución de la fuerza y de la velocidad de contracción debido a pérdida principalmente de las fibras musculares tipo 2, las cuales son las unidades motoras de contracción rápida, que son estas blanquitas y menos teñidas que podemos ver aquí. Y a nivel ultraestructural se dan depósitos de lipofuscina y también disminuye la cantidad de miofibrillas. Y aquí esto de la afección enzimática, que representa el 50% de la actividad, también se disminuye, principalmente la lactato deshidrogenasa y la 3-fosfato deshidrogenasa. Pues recordemos que la lactato deshidrogenasa pues tiene que ver con la producción de energía cuando es sin oxígeno, pues que se acaba el oxígeno. En cuanto a cartílago y hueso, en cartílago se da una disminución en la cantidad de agua, se da calcificación, aumento de proteínglicanos, aumento de queratinsulfato y ácido hialurónico, disminución, perdón, de proteínglicanos. Y también el cartílago pierde la capacidad de adaptarse al estrés repetitivo.
que con el tiempo pues, ya no se adapta de si vamos haciendo mayor actividad, y por lo tanto se va a ir desgastando poco a poco. En el hueso hay una mayor, ¿cómo se dirá?, pérdida de calcio debido a la aumento de la reabsorción, y también hay una menor actividad osteoblástica. En el caso del hueso trabecular horizontal se pierde, por lo cual con cualquier traumatismo este tipo de hueso tiende al colapso. También hay mayor tiempo de consolidación. Pues todo esto en conjunto tiene que ver también con lo nervioso que ya habíamos visto, que es menor capacidad de llevar actividades a cabo. También hay mayor desuso de los músculos, por lo cual también pues se atrofian. Y tenemos aquí un cuadro de todos los cambios musculares con el envejecimiento, que es disminución del tamaño celular, pues hay atrofia o hipotrofia, disminución del número también celular, desorganización miofibrilar, disminución del número de sarcómeros, que como sabemos es la unidad funcional del músculo. Hay atrofia que, pues como había mencionado, se manifiesta principalmente en las fibras tipo 2, que son las de contracción rápida. Diferencias degenerativas entre los distintos grupos musculares en función de la actividad que realizan. Hay disminución de la fuerza muscular también, principalmente, como lo decía, en aquellas personas que tienen un mayor desuso. Disminución del número de unidades motoras, que tiene que ver con neuromuscular. Afecciones de la bomba de sodio-potasio, afecciones de la conductividad, disminución de la velocidad de contracción, disminución de la capacidad oxidativa por gramo de músculo, cambios estructurales mitocondriales. Cambios de la distribución de las mitocondrias, desordenamiento mitocondrial, subsarcolémico e intramiofibrilar. También es importante mencionar el papel que tiene las hormonas en el caso de la integridad ósea, ya que esta va a determinar las diferencias entre individuos en cómo envejece pues este aparato, como en el caso de la menopausia, que disminuye pues el número de la cantidad de estrógenos, el estradiol, y que lleva pues a una debilidad de este aparato. En el hombre, en este caso no se da ese proceso en ese momento, pero más tarde leí que aproximadamente a los 80 años se empieza a dar una mayor deterioro de este aparato. Y pues, en conclusión, hay una menor cantidad de músculo y de hueso, menor resistencia de ambos, mayor posibilidad de daño ante factores externos, como lo mencioné, ante cualquier contusión o bueno, golpe, podría tender al colapso del hueso, menor rango de movimiento y elasticidad, alteración por factores hormonales, y está más expuesto a cambios ambientales. No sé si ¿Todo? faltó algo. ¿Dudas, preguntas? Bien. Siéntate si quieres. Yo creo que el sistema muscular es el que más podemos, es el sistema en el que influyen más los factores externos y los factores secundarios que los factores intrínsecos del organismo.
respecto a la manera en la que se va a envejecer. ¿A qué me refiero con esto? Con que la actividad física que tengamos, el estado nutricional, va a influir más sobre la manera en la que envejecemos, sobre la que envejece nuestro sistema muscular, que el envejecimiento en sí. Y esto principalmente a que este tipo de tejido es muy fácilmente modificable por estos factores. Es decir, sabemos perfectamente pues, que con el ejercicio uno puede incrementar la masa muscular. Y esto aplica en todas las edades: niños, jóvenes, adultos maduros y adultos mayores. Entonces, a cualquier edad, el realizar ejercicio, pues tener actividad física, va a mejorar el estado muscular. Sin embargo, hay cambios conforme se va envejeciendo. Como comentaba el compañero, empieza a haber una pérdida de la masa muscular, de la cantidad de músculo. Y esto se va a traducir en una disminución de la fuerza muscular. Sin embargo, esta disminución de la fuerza no nada más se debe a una disminución de la masa muscular. También disminuye la eficiencia por la calidad muscular. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 1 kilo de músculo joven, este kilo de músculo joven podría levantar tal vez 5 kilos de peso. Si yo tengo 1 kilo de músculo viejo, difícilmente va a poder levantar esos 5 kilos de peso. Es la misma cantidad de músculo, pero la calidad y la eficiencia muscular disminuye conforme avanza la edad. No solo eso, la capacidad de mejorar o de aumentar la masa muscular también va disminuyendo con la edad. Nosotros ponemos una persona joven, una persona mayor, a realizar el mismo ejercicio con la misma intensidad, con la misma frecuencia. El joven va a ganar más músculo que el viejo. ¿Sí? Pero si nosotros comparamos a esa persona mayor que está haciendo este ejercicio con una persona que no hace ejercicio, el que hace ejercicio va a ganar músculo comparado con el que no. Entonces, si bien es cierto que a cualquier edad uno puede ganar masa muscular, conforme uno va envejeciendo, cada vez se va volviendo más difícil de ganar esa masa. De tal manera que como parte del envejecimiento normal se va perdiendo masa muscular, se va perdiendo fuerza muscular y se va perdiendo calidad o eficiencia muscular. También va disminuyendo el consumo de oxígeno y esto también impacta, como comentaban sus compañeros, en la calidad muscular. ¿Qué más? Bien. Entonces, hay ciertos factores que van a impactar en la manera en la que nosotros ganamos masa muscular. La raza, sabemos que los afroamericanos o los afrodescendientes tienen una mayor capacidad de ganar músculo. Ocurre la misma situación si comparamos bien con un joven, si ponen a alguien de raza negra, a alguien caucásico, el mismo ejercicio, misma intensidad, va a ganar más masa muscular el afrodescendiente que el caucásico, ¿no? El sexo, hombres ganan más masa muscular que mujeres, la edad, como ya comentaba, y pues también tiene que ver la actividad física. Entre más actividad física tengamos, mayor masa muscular. Entonces, aunque no podamos modificar la raza, ni la edad, ni el sexo, la actividad física sigue siendo el principal factor que puede modificar para bien o para mal la ganancia o pérdida de peso. Entonces, independientemente de la edad, siempre será recomendable el realizar actividad física o ejercicio. Entonces, si lo normal es perder masa muscular, fuerza muscular conforme se va envejeciendo, no sé si habrán escuchado el término de sarcopenia. ¿No? Bueno, la sarcopenia implica una patología en donde se pierde masa y fuerza muscular o desempeño físico. ¿Sí? Entonces, uno pensará, si con el envejecimiento de todos modos perdemos masa y fuerza muscular, todas las personas mayores van a tener sarcopenia. Pero no, llevaron a estadística. ¿Se acuerdan de las desviaciones estándar, distribución normal, de campana de Gauss, etcétera? Ok. ¿A cuánto equivale más o menos 12 desviaciones estándar? Más menos 2. Más o menos 2.
está la moda central o la mediana o el promedio, o cualquiera de los tres, de las tres medidas de tendencia central, el pico y va disminuyendo la cantidad, ¿no? Está más o menos una desviación estándar, es decir, el centro, menos una desviación, más una desviación, luego menos dos desviaciones, más dos desviaciones. Este conjunto que está entre la menos 2 y la más 2 desviaciones estándar, ¿a cuánto equivale de toda esa distribución normal? No. ¿Cuánto? ¿No? ¿Van a ponerle pretexto al otro grupo que llevaron de estadística en línea? No. No me acuerdo. Muy bien. Se los dejo de tarea y apréndanselo bien. ¿Sí? Entonces, sarcopenia implica una pérdida de masa muscular por debajo de menos 2 desviaciones estándar de esa distribución normal. Eso lo tienen que saber de memoria de aquí para adelante, porque muchas enfermedades se diagnostican dependiendo de la distribución normal y de las desviaciones estándar. No nada más en geriatría, aplica para muchas enfermedades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la persona mayor tiene una mayor pérdida de masa y fuerza muscular de la esperada, entonces sí se diagnostica la sarcopenia. O sea, no todas las personas que pierden masa y fuerza muscular van a tener necesariamente sarcopenia. Bien. Entonces, se va perdiendo masa, fuerza muscular, calidad muscular, eficiencia muscular. Y esto generalmente, todos estos cambios de pérdida de sarcómeros, pérdida de fibras tipo 2, está muy relacionado con la teoría inmunológica del envejecimiento. Hay ciertos factores como el factor de crecimiento insulínico tipo 1, la hormona de crecimiento, que incrementan la formación o la síntesis de fibras tipo 2. Si quieres poner el cuadrito que estaba en la siguiente diapositiva. Estos factores de crecimiento insulínico tipo 1 y el factor de la hormona de crecimiento mejoran o incrementan la formación de fibras tipo 2. En el envejecimiento, estas sustancias van disminuyendo, de tal manera que tenemos menos formación de fibras tipo 2. Pero no solo eso, citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 2, son citocinas que disminuyen o destruyen las fibras tipo 2, y estas citocinas proinflamatorias están aumentadas en el envejecimiento. Mediante estos dos factores disminuye la cantidad de fibras tipo 2 en las personas mayores. Pero ya veíamos que también había cambios en el sistema nervioso, ¿sí? Hay retracción dendrítica, por lo tanto disminuye la interconexión, no nada más neurona-neurona, sino neurona-músculo, o la placa neuromuscular, o las neuronas motoras. Y esto hace que estas fibras tipo 2 también se denegren. O sea, si de por sí tenemos menos fibras tipo 2, algunas de estas fibras tipo 2 no tienen la inervación y por lo tanto no se mueven. Eso es un factor que influye entonces en la disminución de la calidad muscular, al igual que una disminución en el consumo de oxígeno. Bien. A pesar de ello, con todos estos cambios, con la denervación que puede ocurrir, con la menor formación de fibras tipo 2, a pesar de eso, la actividad física y el ejercicio puede estimular la formación de fibras musculares y de mejorar la masa muscular. Entonces, toda alteración que cause un impacto directo en el desempeño físico de una persona mayor, más que está relacionada al envejecimiento del sistema muscular, está relacionada a los factores secundarios que hacen que pierda más masa muscular o que no mantenga la masa muscular que debería tener. Afortunadamente, mejorando la actividad física, es posible revertir esa pérdida de masa muscular. Yo creo que esta es de las cosas más afortunadas que podemos tener,
Si tenemos una persona mayor débil, con mucha debilidad, mucha falta de fuerza, mediante la fisioterapia y el ejercicio puede mejorar sus condiciones, ¿sí? Y sobre todo en este sistema, si hay un problema que está afectando la fuerza muscular, es claro y es evidente que no se debe al envejecimiento. Se debe a todos los factores que han contribuido a que pierda más masa muscular que la que debería de tener. Ahora sí, regresa a la teoría. Entonces, pues el sistema musculoesquelético no nada más es músculo, también es cartílago, sistema articular y el sistema óseo. En el cartílago se ve o es más evidente los cambios que ocurren con el envejecimiento en prácticamente todos los tejidos. ¿A qué voy con esto? A que disminuye bastante la cantidad de agua en todos los tejidos, y debido a que el tejido articular principalmente o mayormente tiene en composición agua, entonces es de los más afectados por esta disminución en el agua en los tejidos. Por poner un ejemplo, todo lo que tiene que ver con el líquido sinovial se encuentra disminuido, y esto hace, por ejemplo, que el tamaño en los discos intervertebrales disminuya, pues es menos alto que los discos intervertebrales por una disminución en el líquido. Además de que los tejidos se vuelven más rígidos. Como en todos lados, las células empiezan a morir, empiezan a disminuir, y muchas veces la estructura que tienen estos tejidos se puede perder, de tal manera que estas células o ese espacio que queda libre una vez que se muere una célula, tiene que ser ocupado por algo para tratar de mantenerse. El sistema nervioso central en el cerebro era por células de la glía. Aquí puede ser que las fibras de colágeno se vuelvan más gruesas, y esto hace menos elástico estos tejidos. Y finalmente, el tejido articular trata de darle movimiento al cuerpo y tiene que ser relativamente elástico, hablando de ligamentos, tendones, cartílagos, etc. También, al igual que en el tejido muscular, estas citocinas proinflamatorias incrementan la destrucción del cartílago, modifican también la estructura del tejido articular, disminuyen la matriz cartilaginosa, y hacen que la arquitectura celular se vea modificada. En vez de tener cada una de las capas en el tejido articular, se vuelve un tejido más desorganizado, las células tienen menos citoplasma, y esto modifica pues o disminuye la función de amortiguación que tiene el cartílago. Bien, debido entonces a estos cambios que hay en las articulaciones, también hay modificación en la anatomía del cuerpo. Si disminuye el espacio que hay entre cada una de las vértebras, hace a la persona mayor más susceptible a tener radiculopatías. Esta disminución en los discos intervertebrales puede modificar la estructura de la caja torácica o la posición del paciente. Por eso llega a haber cierto grado de lordosis. El paciente se corre hacia adelante y el centro de gravedad también cambia. Entonces el paciente, como tiene el centro de gravedad más hacia adelante, tiene que tratar de modificar su postura, y esto hace que el equilibrio no sea adecuado. Aumenta la base de sustentación, es decir, separa un poco tus pies y se vuelve un poco más inestable su marcha, y junto con los cambios en el envejecimiento que se dan en el sistema neurológico, lo hacen más susceptibles a caída. Hablando del hueso, tu compañero les platicaba acerca del hueso trabecular. Sabemos que hay hueso trabecular, hueso cortical. El hueso cortical es el hueso duro, rígido, resistente. El hueso trabecular es el hueso que es un poco más blando, pero es el que finalmente le da una mayor fortaleza al hueso. ¿En qué sentido? Es como si ustedes comparan plástico con vidrio. Plástico puede ser blando, puede ser maleable, y a pesar de que es blando, es más resistente que el vidrio. El vidrio le pasa algo, se quiebra y no hay más. Lo mismo pasa con el hueso cortical, a pesar de ser muy duro. Si se rompe, o si se mueve tantito, se rompe muy fácilmente. El hueso trabecular no, tiene esa función como de amortiguación y le da cierto grado de resistencia al hueso. El hueso entonces
uno de los principales factores para que pueda mantenerse en su estructura y su arquitectura son los factores hormonales. De tal manera que las mujeres, después de la menopausia, con esa disminución en la producción hormonal, también baja la cantidad de hueso, sobre todo el hueso trabecular que tienen. Y empiezan a volverse más susceptibles a tener enfermedades como osteoporosis. En los hombres no ocurre una disminución tan súbita de las hormonas, sin embargo, sí van disminuyendo los andrógenos conforme avanza la edad. Y esto hace que tarde o temprano también pierdan masa ósea y también sean susceptibles a tener enfermedades como osteoporosis. Nuevamente, insisto, la enfermedad no es parte del envejecimiento normal. Si alguien tiene osteoporosis, no es por viejo, porque hay otro factor más que está contribuyendo a eso. Además del factor hormonal, nuevamente regresamos a la teoría inmunológica del envejecimiento, en donde nuevamente las citocinas proinflamatorias se encargan de estimular la diferenciación del osteocito en osteoclasto más que en osteoblasto. ¿Sí? Al tener una mayor cantidad de osteoclastos, tenemos una mayor actividad destructiva del hueso y una menor actividad formadora del hueso. Y esto hace que el hueso vaya disminuyendo su densidad mineral o la cantidad de hueso trabecular. Entonces tenemos ahí esos dos factores. De tal manera que tanto en el sistema muscular como en el esquelético y el articular, dependiendo de qué tanto equilibrio tengamos entre los factores que incrementan el catabolismo con los factores que incrementan el anabolismo, va a ser la manera en la que vamos a envejecer o en la que se van a modificar nuestros tejidos. Si por un lado tenemos un incremento en las citocinas inflamatorias o algún otro evento fisiopatológico que nos incremente la pérdida ósea, la pérdida muscular, entonces vamos a tener un mayor envejecimiento comparado con otros eventos. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Aquí le toca cardiovascular. A ver, ponme las perspectivas. ¿Sí? Dale. Ya. Perfecto, muy bien. Mínimo 5 diapositivas por cada uno de los envejecimientos. ¿Sí? No quiero que sea algo tan general, quiero que sea más a fondo. Esto es de lo más importante que ustedes tienen que conocer. Lo menos que deben de salir sabiendo de este curso es lo normal con el envejecimiento. Ustedes conocen lo normal. Todo